todos, bienvenidos a nuestro video número 6 del taller filosófico de la teoría del diseño inteligente. En nuestro último video habíamos tratado el naturalismo, tanto el ontológico, que dice que no hay nada más que materia y energía, como el metodológico, que dice que en el mundo de las ciencias solo se puede explicar algo en función de principios o causas materiales y que además todo va a poder explicarse en función de ese tipo de causas, sea materia, sea energía. En primer lugar, y antes de comenzar con el contenido fuerte del video, el contenido principal, no hay que dejarse amilanar por expresiones como la ciencia ha probado la evolución, la ciencia es naturalista. No, las comunidades científicas, especialmente la de los biólogos y en menor medida la de la física, han adoptado el naturalismo, pero no todos los científicos, ni siquiera los más descollantes, han adoptado el naturalismo. En el campo de la biología, por ejemplo, Pierre Grossé, que ha sido uno de los más grandes biólogos del siglo XX, no era evolucionista. Mendel no era cientificista, o esto es, naturalista. Max Planck no era naturalista. Lo que sucede es que a veces se confunde la gente que hace experimentos que son usados bajo cierta interpretación por los evolucionistas, con que se confunde con que son también quienes logran resultados experimentales que usan equivocadamente los evolucionistas, le hacen pensar a la gente que esos biólogos, bioquímicos, biólogos moleculares son también evolucionistas porque sus trabajos figuran en referencias de los papers o artículos de corte evolucionista. Bien, uno de los resultados del video anterior ha sido muy fuerte y es significativo, obviamente, que es que el naturalismo, tanto el ontológico como el metodológico, están equivocados. Y están equivocados por una razón muy sencilla, que en el mundo natural, además de materia y energía, encontramos información. ¿Dónde encontramos información? Encontramos información en los vivientes. ¿Y dónde en los vivientes? Bueno, esa información está contenida en el lenguaje del ADN, o sea, de la molécula de ácido desoxirribonucleico. Pero cuidado, acá hay que ser muy fino en esto. La palabra información. Fíjense que cuando decimos que en los vivientes hay un lenguaje informático, estamos hablando de información en el sentido del que se ocupa la teoría de la información que fue iniciada por Claude Shannon en 1948. La palabra información es equívoca. A veces podemos decir el canto de los pájaros, el ruido de los volcanes o de una cascada me dan información. Sí, correcto. Pero acá cuando hablamos de información estamos hablando de un lenguaje que tiene una sintaxis, un grupo de letras que se alinean de acuerdo a ciertas reglas, a una gramática, una semántica, que ciertas series o agregados de esos signos significan algo o refieren algo, y esa referencia es con relación a un receptor inteligente o no inteligente, no diferente como un software obliga a una máquina, la máquina de suyo no es inteligente, a comportarse de determinada manera. Es el punto fundamental. Los codones, que son los tripletes de nucleótidos, representan los aminoácidos, pero no tienen influjo real, en este caso sería químico, sobre ellos, ni físico. Son absolutamente
independientes de ellos como la palabra barco es independiente de los barcos. Quizá, y para matizar un poco, esto quede muy claro en la mente de todos en aquellos versos de Borges tan bonitos que dicen así: si como afirma el griego en el Cratilo, el griego es Platón, y Cratilo es un diálogo que es el modo como él daba a conocer su pensamiento filosófico, si como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¿Qué quiere decir si el nombre es arquetipo de la cosa? O sea, si el nombre de alguna manera está metido en la cosa o influye sobre ella. Un poco lo podemos pensar como serían los lenguajes onomatopéyicos, como son algunos lenguajes, pero los lenguajes onomatopéyicos son muy pobres y se limitan a que ciertos conjuntos de sonidos tratan de imitar los sonidos de la naturaleza, pero las palabras, las frases y los textos contenidos en el ADN representan lo que la célula va a hacer, pero no lo influyen física o químicamente. Llegados acá, también alguien de ustedes podría preguntarse si la inteligencia deja huellas inequívocas en sus obras. Lo hemos respondido. A veces esas huellas son inequívocas. Miren ustedes esta primera imagen. Creo que todos la reconocemos. Es Stonehenge en Inglaterra. ¿Quién dudaría, estoy hablando desde el punto de vista del sentido común, que esto es producto de la inteligencia? Miremos ahora otra, aún más fuerte. Esta es la anticitera, que es un mecanismo que se encontró en un naufragio cerca de la isla de Anticitera a principios del siglo XX, y que al principio los investigadores que la recogieron del fondo del mar no sabían para qué era. Después se analizó y se supo que era un aparato para mostrar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Pero intuitivamente ellos se dieron cuenta que eso no era algo natural. ¿Qué es lo que vemos en Stonehenge, en la Anticitera y también en el organismo humano, que ya mostramos en otro video, o de los sistemas del organismo humano? Lo que decían los latinos, partes extra partes. ¿Qué quiere decir? Que las partes están unidas, se integran, pero no están unidas físicamente o químicamente. Noten la diferencia. Si miramos al microscopio un copo de nieve, vamos a ver una estructura muy bonita y quizá algo compleja. Pero cuidado, esa estructura es el proceso de las fuerzas moleculares que hay entre los elementos que están contenidos en la nieve. Pero eso no sucede con los vivientes. Entonces, cuando vemos esa integración de partes y que no se copertenecen física o químicamente, y eso es una totalidad que tiene un sentido, estamos frente a la presencia de la inteligencia. Y lo mismo sucede cuando con los signos, que son las bases nitrogenadas, se forma una frase que sería un conjunto de signos que denota un conjunto de aminoácidos que a su vez refiere a una proteína, estamos en presencia de lo mismo. Por eso recordamos que en un video anterior habíamos dicho, y que lo íbamos a usar y ahora lo usamos, que también la inteligencia puede ser caracterizada como aquella potencia capaz de juntar signos, dar a ese conjunto un significado con relación a un receptor, potencial o actual, inteligente o no inteligente. Bien, si todavía quedaran dudas de la presencia de la inteligencia sin que la inteligencia está presente, como vemos en el ADN, como vemos en Stonehenge, como vemos en la Anticitera, recuerden ustedes esto
Es interesante esa película Contacto con Jodie Foster. Esa película hace referencia a un programa real que fue en su comienzo operado por la NASA y hoy es operado por agencias privadas. Y es un programa destinado a captar los ruidos que vienen del espacio exterior y ver si tienen algún significado. Claro, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, si por ejemplo en el lenguaje universal de ceros y unos, en pausas, en bits, recibiéramos del espacio exterior series numéricas, por ejemplo los primeros 100 primos, nadie dudaría que la fuente, el origen de esa serie que nos llega desde el espacio exterior es una inteligencia. Cuidado, no estoy diciendo que el SETI haya recibido señales inteligentes desde el espacio exterior, aunque hay una interesante discusión sobre eso. Estamos diciendo simplemente que la ciencia, al organizar o operar el SETI, está reconociendo que la inteligencia puede ser reconocida a partir de sus efectos. Y cuando, para terminar, tenemos lo que ya hemos ido relatando, la organización, integración de partes que no se copertenecen por motivos físicos o químicos. Cuando tenemos la confirmación por los genes huérfanos, cuando tenemos la confirmación por la claridad con la que la TDI puede explicar la presencia de ese chunk ADN o ADN basura, entonces, dos cosas. Primero, desde el punto de vista del compromiso del filósofo. El filósofo busca la verdad, no busca estar de acuerdo con los estándares de su comunidad académica. El filósofo se compromete con que, con aquellas cosas de las cuales, si tengo datos y confirmaciones, puedo como compromiso aceptarla como existente. ¿Y eso qué es? Bueno, una inteligencia que ha diseñado los vivientes y que es trascendente, porque también nos ha diseñado a nosotros que somos inteligentes y no nos autodiseñamos. El compromiso ontológico es decir, donde la ciencia, en sentido de los datos fuertes de la ciencia, la intuición humana y nuestro propio razonamiento nos llevan. Inmediatamente se plantea una pregunta posterior, que será objeto del próximo video, pero esa inteligencia trascendente, esa fuente que ha dejado en la realidad del mundo viviente los motivos para poder explicar los genes huérfanos, el ADN basura, la integración de los organismos, ¿es Dios? Bueno, de eso nos ocuparemos en el próximo video. Muchas gracias y será hasta el video número 7.